Buenas noches, todos los participantes en la comunidad de aprendizaje del Diplomado Inteligencia Emocional para el siglo XXI. Bienvenidos al tercer foro del Diplomado. Aquiles Julián, desde República Dominicana, les doy la bienvenida y brindo con ustedes. Salud. Buenas noches, Dios bendiga. Holanda Ramírez, República Dominicana, Santo Domingo. Muy bien. Buenas noches para todos. Lucía Severino desde La Romana. Muy bien. Buenas noches, Cecilia de los Santos, Santo Domingo Este. Vamos a poner todos los micrófonos en silencio para comenzar, pero podemos saludar por el chat. Ok, entonces, y también es muy importante que en las intervenciones no pasemos de 1 minuto o 1 minuto y medio. Así que es bueno apuntar lo que vamos a decir y concentrarlo para que más personas participen. Así que hoy vamos a hablar del autodominio y el manejo del estrés. El autodominio, el control propio. Uno no controla sus emociones. Hay personas que dicen que tú controlas las emociones. Las emociones son incontrolables. Ese es el primer elemento que tenemos que entender. ¿Por qué las emociones son incontrolables? Porque las emociones son reacciones del organismo a eventos que el organismo interpreta o buenos o malos. Es decir, cuando el organismo interpreta algo como un peligro, que reacciona con miedo o reacciona o como una pérdida y reacciona con tristeza, o como algo muy bueno y reacciona con alegría, con felicidad, esas reacciones son incontrolables. Las reacciones a nivel de lo que son los neurotransmisores que se vierten sobre el cuerpo. ¿Ok? Porque eso está totalmente manejado por todo el sistema simpático y todo el sistema nervioso autónomo, sobre el cual nosotros tenemos muy pocas posibilidades de control. Ahora bien, nosotros sí podemos controlar nuestra conducta. Es decir, que yo puedo enforforarme, yo puedo molestarme. Yo no tengo control sobre el enforforamiento y la molestia, pero yo puedo elegir no descargar esa molestia en palabras agresivas o maltratantes o con acciones agresivas. Es decir, yo tengo control sobre mi boca y yo tengo control sobre mi cuerpo, independientemente de lo que yo esté sintiendo. Yo no puedo impedir sentir lo que siento, pero yo puedo elegir cómo voy a reaccionar en acción. Entonces, cuando hablamos de autodominio, hablamos de una persona que es capaz de mantener bajo control su conducta y sus expresiones y no dejar que las emociones, que son transitorias, momentáneas, lo lleven a decir y a hacer cosas que laceren, dañen e incluso comprometan la integridad física de otros y de él mismo. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona no tiene autodominio emocional? Las consecuencias de la falta de autodominio emocional usted lo ve en el mundo. Óigame, todos los fracasos, todas las terribles consecuencias, todo el dolor que provoca la falta de autodominio emocional, usted lo ve todos los días en los periódicos. Gente que es capaz en su molestia, en su ira, en su irritación,
de agredir a sus propios hijos, a su propia pareja, a sus padres, a sus hermanos. O sea, y tú dices, ¿cómo fulano? Bueno, simplemente él no aprendió el autocontrol. El autocontrol es claro. Óigame, yo voy a experimentar las emociones. ¿Por qué? Porque las emociones se experimentan en una etapa anterior a la conciencia. Es una respuesta prácticamente automática. O sea, nuestro organismo está diseñado para respuestas automáticas que nos empujen a patrones de acción. El asunto es que esas respuestas que eran tal vez muy útiles y provechosas cuando nosotros vivíamos en la selva, hoy pueden no ser muy adaptativas y crearnos más problemas que lo que nos resuelven. Entonces, todo comienza por nosotros entender que nosotros no reaccionamos a la realidad, sino a nuestra interpretación de la realidad. Y nuestra interpretación de la realidad se construye sobre datos muy limitados. Es decir, que nosotros tenemos que cuestionar nuestra propia percepción. La mayor parte de las personas coge un dato y de ese dato saca una inferencia, una deducción. Pero posiblemente esa deducción sea muy apresurada y no sea totalmente cierta ni real. Así que nosotros en el autodominio tenemos que empezar a ser un poco más refrenados, un poco más curiosos, un poco más inquisitivos. Tú ves la gente desenfrenada hablando y lacerando y dañando y tú dices, no se dan cuenta. Después quieren recoger, pero ya usted dijo. Ya usted dijo. Ok. Lo segundo es entender las 6 emociones básicas. Todas las emociones humanas son una derivación de esas 6 emociones. La felicidad, donde está desde la alegría, que es parte de la felicidad, okay, el sentirse chévere, eso es parte de la felicidad. O sea, la felicidad tiene diferentes niveles de gradaciones. Tenemos la tristeza, que se origina en la sensación de pérdida. ¿Ok? Cuando sentimos que hemos perdido algo, eso nos genera un estado de tristeza. Una tristeza prolongada, entonces una depresión. Tenemos el temor, que es cuando nos sentimos amenazados. Y ese temor puede ir desde la ansiedad hasta el pánico. O sea, puede tener diferentes grados, pero es el mismo, la misma sensación basada en el temor, en la sensación de un peligro inminente. Tenemos la ira, que va desde la irritación, desde ese disconfort, ¿verdad? Hasta la cólera. Okay. Tenemos la vergüenza, que también tiene distintos grados. Desde el sentirse embarazado, o sea, como, ok, un poco avergonzado, hasta sentirse
realmente humillado y desconsolado por la sensación de rechazo originada en un error de uno. Y tenemos el asco, que es la repulsión. Todas estas emociones provocan cambios no solamente químicos en el cuerpo, sino también físicos, expresiones. Y los seres humanos leemos mucho las expresiones en el rostro de la otra persona. También se añade a las 6 emociones básicas una emoción que es la sorpresa, porque hay una máscara, o sea, cada una de estas emociones genera una máscara, una forma de la cara, etcétera. Ahora, la sorpresa, en mi opinión, es una reacción más que una emoción. ¿Por qué? Porque la sorpresa puede ser una reacción negativa, entonces está más cercana al temor o más cercana a la vergüenza, ¿ok? O a la tristeza, o una reacción positiva y está más cercana a la felicidad. Yo por eso no me siento tan cómodo de llamarlo una emoción. Pero bueno, ahí le dejo eso, porque también respeto el que la considere. Y un elemento básico en salud mental es entender que mi idea de la realidad no es la realidad. El concepto de que el mapa no es el territorio. La mayor parte de las personas creemos que tenemos la verdad o que nuestra idea de la realidad es la realidad. No, no, no. Nosotros tenemos una aproximación, tenemos una idea provisional. Nadie, y la palabra es clara, nadie, te lo voy a repetir, nadie tiene la verdad. Aunque las ideas o las aproximaciones pueden estar más cercanas o más lejanas de la verdad. ¿Ok? Pero todo lo que hacemos son conceptos provisionales, transitorios, históricos. Yo he cambiado de opinión muchísimas veces y pienso seguir cambiando de opinión. ¿Por qué? Porque yo no tengo que estar amarrado a ideas equivocadas o a ideas limitadas. Cuando alguien me demuestra que tiene un enfoque mejor, yo cambio de opinión, punto. ¿Por qué? Porque las opiniones son transitorias, son herramientas para operar sobre la realidad. Si hay una herramienta mejor, pues suelto la herramienta que yo tenía. Ok. Las herramientas mentales, nuestras ideas, nuestras creencias son transitorias, provisionales. Y ese es el concepto de que el mapa no es el territorio. Y eso nos lleva a lo que hablamos de los 4 acuerdos, ¿verdad? De la sabiduría tolteca. Ser impecable con las palabras, es decir, respetar nuestras palabras. Ser una persona que con sus acciones respalda lo que dice su boca. Y no miente, no engaña, no se convierte en una persona fidedigna. El segundo acuerdo, no tomarse las cosas a título personal. O sea, ese sentido paranoico de muchas personas que siempre le están haciendo un daño, siempre como que ellos son el centro del mundo y todo el mundo se conjura. Eso es paranoia. No, la persona tiene sus propios intereses. Es persiguiendo sus intereses, no dañarnos a nosotros. Aunque en su persecución puedan dañarnos, tenemos que entender que cada quien anda buscando lo suyo. Ahora, ¿en qué uno anda? Buscando lo de uno. Así que lo que es igual no es ventaja. No tomarse las cosas a título personal. No suponer ni adivinar. Eso significa indagar, ser curioso.
La mente le gusta fabricar explicaciones para que uno no investigue. Uno tiene que cuidarse de esa mala costumbre de la mente. Y la cuarta, hacer lo máximo, dar siempre el máximo. O sea, tratar de siempre hacer un desempeño al más alto nivel posible. ¿Por qué? Porque con eso tú te vas construyendo una reputación increíble, que muchas personas, la reputación que se están construyendo, una reputación, una mala reputación. ¿Por qué? Trabajo mediocre, actitudes chapuceras, irresponsables, muchísimas conductas que te van creando un ambiente, una mala predisposición, que luego, cuando tú quisieras ir donde esa persona, ya esa persona tiene como un temor contigo. ¿Ok? Y para cerrar esta parte, es entender que muchas veces nosotros tenemos expectativas que no están realmente asentadas en la realidad. Así que nosotros tenemos que fijarnos expectativas. Por ejemplo, cuando hablamos de las metas, las prioridades tienen que darse en metas. Entonces, a veces tú le dices a una persona, no tiene casa, no tiene casa, y tú le dices, ¿de cuánto tú querrías comprar tu primera casa? Y te dice, $100 millones. Óyeme, hay casas de 100 y 200 y 300 millones de dólares. El asunto es que si tú no tienes una casa, y posiblemente tampoco tengas ese dinero, empezar por ahí es tú mismo autosabotearte. Es como, mi primer carro tiene que ser un Rolls Royce, un carro de alta gama, y usted no tiene carro. O sea, tenemos que aprender a fijarnos objetivos asequibles y luego subirlo de categoría. O sea, no es que usted tenga que quedarse, pero entienda que la vida es como un viaje. Entonces, tú vas de aquí a aquí. Tú te vas a mover en trechos. Así que tu meta cuando tú estás aquí no es llegar aquí. Ese es tu objetivo. Tu meta es moverte aquí. Y luego la meta siguiente aquí. Y luego la meta siguiente aquí. Y luego la meta siguiente aquí. Hasta que tú de meta en meta alcance tu objetivo. Ese es un principio básico de cómo uno se organiza a nivel de tiempo y a nivel de acción. O sea, pero hay personas que se sueñan mucho con grandes cosas, pero no están haciendo nada para lograr nada. Y eso nos lleva al estrés. El estrés no es malo. El estrés es una forma de la energía. Ahora, por eso se habla que hay eustrés y distrés. A nivel del estrés, eustrés y distrés. O sea, un estrés positivo, cuando tú sales, estás excitado, forzándote porque va a lograr algo, y hay un estrés que cuando tú llegas al burnout, a estar negativo, te sientes acabado, me explico. Y muchas veces la mayor parte del estrés es autoprovocado y autoinfligido, porque el padre tóxico y el padre normativo está dentro de uno, neciando. Eso está mal. Tú tienes que aprender a manejar eso. Y a veces tú tienes que estar lidiando con el estrés del otro. Gente que no se maneja y que entonces, sin aportar soluciones, sin enfocarse en la solución, agrandan el problema. Ahí es muy importante entender cuando el otro está bajo una tensión y un estrés. Y no dejarse contaminar. Porque a veces
con las neuronas espejo nos dejamos un poco envolver en las situaciones emocionales de otros. Y óyeme, afuera puede estar pasando lo que sea, pero dentro de ti, tú tienes que estar en control de ti. Te conviene. ¿Ok? Y no dejar ni que tu padre tóxico ni tu padre normativo estén tratando de sabotearte, ni tu niño reverde tratando de empuercar malas cosas, sino tu adulto. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo mejor que se puede hacer? ¿Qué podemos lograr? ¿Cuál es la próxima tarea? Punto. Centrarte en las soluciones, centrarte en lo positivo y en el avance. Y te voy a dar 2 guías que a mí me sirvieron mucho para manejar el estrés. La primera es: como quedó, así era que iba. ¿Ok? Recuérdate esa frase: como quedó, así era que iba. Es decir, las cosas no se van a dar como tú la tienes en la mente, las cosas se van a dar como las circunstancias permiten. Así que la vida viene de sorpresa en sorpresa. Pero qué chévere. Da lo mejor de ti, pero no quiera que las cosas se hagan tal y cual tú las pensaste, porque el pensamiento es limitado y la vida es más rica. Como quedó, así era que iba. Y la segunda es: el público no se sabe la obra. Durante muchos años yo hice teatro, y a veces en teatro pues se te iba un parlamento y se saltaba, y me explico, y tú tenías que componerlo sobre el terreno. El público no se sabe la obra, así que no te angusties, no te genere porque que debiera ser. No, la vida es siempre una sorpresa y es una aventura, y tú tienes que estar abierto a la aventura y a la sorpresa y disfrutártelo y gozártelo. La gente normalmente, ella misma la que se autoestresa y vive su infierno, y también quiere crearle un infierno al resto. Por eso uno tiene que entender que el otro es el otro, uno es uno. ¿Ok? Y no dejar que las presiones y las loqueras de otro te entorpezcan tu vida. Yo creo que ya tenemos una visión más o menos completa de lo que es el tema, que es un tema riquísimo. Ese tercer módulo, esa tercera sesión. Vamos a participaciones, así que ¿quién comienza? Tenemos a la profesora Ruth Elizabeth. Sí, buenas noches. Espero que todos estén bien. Quiero aportar algo a lo que el maestro estaba diciendo, y es que ciertamente nosotros no podemos cambiar algunas situaciones que se dan, y por eso tenemos que aprender a sobrellevar las situaciones que se nos presentan. Y a veces nosotros nos angustiamos por situaciones que no se han dado, nos estresamos por lo que ni siquiera ha pasado. Porque yo tengo un hermano que él se quería ir en Yola, y yo pensaba, si mi hermano se va y se ahoga, pero mi hermano no se había ni siquiera embarcado, entonces yo decía, pero si se ahoga, y a veces yo no podía dormir y vivía con ese estrés demasiado fuerte. Llegó un momento que él se fue y llegó a Puerto Rico y no se ahogó. Entonces yo me mortifiqué casi 3 o 4 meses por algo que no pasó, que me causó mucho estrés. Y muchos de los profesionales, una de las cosas que nos está pasando es que queremos ser muy perfeccionistas también. Y eso genera estrés, porque a veces que las situaciones y las actividades que hacemos queden perfectas, no dependen solo de nosotros. En una empresa donde trabajan 300 personas y te toca hacer una actividad, todos tienen que poner su granito de arena.
pero tú quieres quedar bien. Y si los demás no hacen quizás su trabajo, tú no vas a quedar excelentemente bien. Entonces tenemos que aprender a cuando las cosas no suceden exactamente como la planeamos, a disfrutar lo que sí quedó bien sin sentirnos culpables. A veces nos culpamos tanto y eso nos hace un daño en cuestiones de salud. Yo he tenido que aprender a manejar eso, o sea, no manejarlo, sino ver desde otro punto de vista la vida, porque yo antes era muy perfeccionista y eso me estaba causando un estrés que fui al médico cuando me dijeron, no, tú lo que tienes es estrés. Digo yo, ¿qué es lo que es estrés? Yo pensaba que tenía otra enfermedad, pero el estrés hacía que el azúcar de manera emocional me bajara y eso no se medica, porque el estrés te hace que te enferme aunque tú no estés enfermo. Entonces el doctor me dijo, tienes que bajarle 2 o 3 rayas a tu nivel de, a tu querer ser tan perfeccionista, a obtener las cosas tan rápido, tiene que bajarle 2 rayas. Entonces tenemos que ponernos metas, pero también saber que las metas tienen un plazo. No podemos querer todo para ahora mismo. Hay metas que se requieren un tiempo y hay que esperar ese tiempo. Esa es mi participación. Ahora le voy a dejar a otra persona. Perfecto, Ruth. Ruth Esther Flores. Muy buenas noches, profe. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Yo creo más bien, profesor, a veces nosotros, los seres humanos, estamos siempre predispuestos. Y cuando estamos en ese preámbulo, nunca aceptamos esos cambios que va generando nuestra manera de vivir. Y es una realidad que a veces nosotros no tengamos dominio de las emociones. Entonces, la pregunta a mí es la siguiente. ¿Es difícil que una persona en un momento de ira pueda tener dominio de esas emociones? ¿O podemos hacer alguna práctica en ese momento dado? Mira, siempre, Ruth Esther, siempre, lo primero es, tú eres dueña de ti, yo soy dueño de mí. Si nosotros no queremos alocar, pues nos alocamos. Es una elección. Hay gente que te quiere decir que a mí se me metió, a usted no se le mete nadie. Usted elige dejarse llevar por su impresión. Cuando tú estás molesto, tú quieres herir y tú quieres molestar, porque nosotros queremos provocar que el otro se sienta igual que nosotros. Igual que cuando tú estás contenta, tú te pones a hacerle cosquillas y a hacerle chiste a la gente porque tú quieres que también se contente. O sea, los seres humanos queremos contaminar con nuestra emoción a las otras personas. Ahora, no podemos impedir sentir molestia, pero tú sí puedes refrenar tu boca y refrenar tu conducta. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy molesto, me callo. ¿Por qué? Porque si voy a hablar en tono mal y puedo incluso hablar en términos irritantes o agresivos. Segundo, no actúo hasta que se me pase. ¿Por qué? Porque a usted se le va a pasar. Óigame bien, las emociones, ni las buenas ni las malas, duran mucho. Así que cuando tú tengas buenas emociones, disfrútalas porque van a ser un ratito. Pero las malas, aguántate porque también van a ser un ratito. ¿Está más o menos eso claro, Ruth? Claro que sí, maestro, claro que sí. Gracias. Bien, Oscar Belén. Allá voy, maestro. Buenas noches, bendiciones para todos. Un placer compartir con ustedes tan importante tema. De este tema que, como bien usted dijo, es sumamente rico. Me encantó todo lo que pude ver, pero hubo 2 conceptos que me llamaron mucho la atención. Y uno de ellos yo lo relaciono con un problema social que estamos enfrentando en República Dominicana, y es el tema de los feminicidios, y es el tema de lo que es el teatro emocional que muchas veces juega nuestro cerebro con el hacerse ideas. Por ejemplo, en el caso de las infidelidades,
he tenido conocimiento de muchos casos en los cuales el hombre termina matando a la mujer por una supuesta infidelidad que nunca ocurrió. Y desgraciadamente las consecuencias terminan siendo tan nefastas. Sin embargo, el tal problema en el fondo no existía. Entonces, en verdad es sumamente relevante este tema con lo que es nuestra problemática en República Dominicana de los feminicidios. Y lo segundo, que va también muy de la mano con eso, es el concepto de la autogestión emocional. Me llamó mucho la atención ese tema, porque entiendo que desde el punto de vista de nosotros como personas, juega un papel muy importante de nosotros poder autogestionarnos emocionalmente, aprender a manejarnos de la manera correcta y aprender a tener relaciones que sean positivas y que sean sanas. Así que muy edificado he sido con todo lo que pude ver en el video y con todo lo que usted sigue mencionando relacionado a esos temas. Muchas bendiciones. Muy bien. Wendy Santana. Sí, buenas noches. Buenas. Mire, yo he pasado por niveles de estrés fuerte, muy fuerte. De hecho, yo llegué a un punto de un nivel de estrés que me provocó una osteoartrosis cervical. A mí se me inflamó la espalda, se me paralizó el cuello, todo. Pero si yo le digo a usted que yo le puedo decir exactamente qué fue lo que me provocó el estrés, le estoy hablando mentira. Yo te lo puedo Porque decir. se dieron como tantas cosas a mi alrededor, en mi familia, en mí mismo, en mi trabajo, que de verdad que caí en un estado que, mire, el médico lo último que me dijo fue, no, yo te voy a mandar un psicólogo para que tú te ayude a manejar el estrés, porque tú no sabes manejar el estrés. Wendy, te lo voy a decir qué fue lo que te provocó el estrés. No es lo que estaba sucediendo a tu alrededor, era tu pensamiento. Sí, sí, porque es el pensamiento de uno. Mira, si una cosa se está dando y tú no quieres que se dé, eso te genera estrés. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de eso. Supongamos que un hermano tuyo y su esposa están por divorciarse y tú no quieres que se divorcien. Entonces tú te estresas. Ahora, la pregunta es, ¿tú tienes control sobre la conducta de ellos? no. ¿Tú puedes impedir que ellos hagan lo que van a hacer? No. Entonces, tú te estás estresando de gratis. Exactamente. Tú te estás sintiendo mal, entonces tú estás sin dormir. Es algo que yo decía, yo siempre tuve claro en algo, digo yo, ve acá, yo no voy a estar sufriendo si el otro no está sufriendo. O sea, así es. ¿por qué yo tengo que sufrir y el otro gozando? No, hombre. O sea, ¿de dónde el otro es más importante que uno? ¿Tú sabes quién es la protagonista de tu vida y la persona más importante de tu vida? Wendy Santana. Oye bien, ni tus padres, ni tus hijos, ni tu pareja. Eso es así. O sea, entonces, tú tienes que quererte mucho y entonces quiere a la gente que te quiera y acepta la cosa como venga. Llovió, ay, llovió. Tú tienes control sobre el clima, ¿no? Entonces, acéptalo. Pero si tú te vas a empezar a sentir mal porque está lloviendo. Hijo, no sea tan venenoso. Eso fue la gestión de ustedes. Eso fue la gestión del PLD que se pasó todo eso. No venga a estar echándole culpa a una situación que no es de ahora. Que aquí no estamos en política. Bien, Wendy. Escucha que hubo un comercial ahí de... ¿Me escuchas? Sí, sí. Parece que alguien estaba en un micrófono. Esos micrófonos no se pueden tener abiertos porque todo ese tipo de... Apague su teléfono. Pero Lucía. Pues sí, Wendy, tú siempre vas a vivir dentro de un mundo donde cosas van a pasar bonitas y no bonitas.
positivo. Tú siempre tienes que estar pensando qué es lo mejor que se puede hacer y cómo yo puedo reaccionar. Pero no cargarte ese mundo encima, porque eso es lo que te lleva estrés. Y ya tú sabes a qué eso te puede conducir, a problemas de carácter físico, a enfermedades psicosomáticas que no tienen sentido. ¿Estamos más o menos claros ahí? Sí, sí, excelente, gracias. Soy la María Paniagua. Aquí, profe. De los temas que me han gustado bastante, tengo el estrés. Yo estoy lidiando ahora mismo con un tipo de estrés en el trabajo y también familiar, pero me gustó mucho su forma cuando usted habló y dijo, no deje que ninguna persona te cause estrés. Y a veces, mayormente, uno tiene amigos, sea mamá, sea papá, que le ocasionan a nosotros estrés a la persona. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo un familiar que me ocasiona mucho estrés, porque a veces quiere que yo haga cosas que yo no la puedo hacer por cuestión de trabajo o por cuestión que el tiempo no me da. Entonces, ese tema del estrés me gusta demasiado por la razón de que uno debe de controlarse y debemos de mantenernos siempre positivos y no dejar que las personas no ocasionen estrés. Y en esta época que estamos viviendo con todo esto de la pandemia y todo esto, hay personas que siempre están negativos, pero nosotros como profesionales debemos vivir positivos, pensar siempre positivo, porque el estrés se va convirtiendo en una enfermedad. A través de que tenemos estrés, podemos sufrir de azúcar, podemos sufrir de presión alta o podemos sufrir de muchas cosas. Entonces, me gustó mucho ese tema, como usted dijo, no debemos dejar que nadie nos contamine, o sea, que nadie nos estrese. Así mismo es. Así mismo es. Tati Solano. Tati. Buenas noches. Buenas. Wow. Me encantó este tema, aunque cada tema se pone como más interesante la clase. Me gustó hablar de los 4 acuerdos. ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho. Mi internet como que se frizó. Bueno, sí, hay Donde hablaba de los 4 acuerdos, todos están chulísimos, pero uno... Bueno, parece que Tati tiene problemas. Gabriela. Hola. Gabriela. Buenas noches. Bueno, lo escribiré en el... Sí, Tati, escríbelo porque no se está oyendo bien. Buenas noches, maestro y colegas. Maestro, 2 cosas clave que usted dijo. Me gustaron y la interpreté excelentemente y la aplicaré en mi vida. La primera es, cómo quedó era que iba. Y la otra es, el público no se sabe la obra. Cuando dice que como quedó era que iba, yo entiendo que esto permite que no nos estresemos pensando en que lo quería de tal manera o de tal forma. Debemos aceptarla tal cual como quedó y ahí evitamos estresarnos. En cuanto al público no se sabe la obra, por el escenario mío, yo puedo hacer de cualquier error lo que yo quiera porque el escenario es mío. No, oye, de esa manera. Es un resultado. Imagínate, claro. Prepara, por ejemplo, como no ha pasado a nosotros. Oye bien, preparar una presentación en PowerPoint y todo, y al final se dañó la presentación o se dañó el equipo. ¿Tú sabes qué? No había, esa presentación no llevaba PowerPoint. Tú tienes que cambiar tu mente, me explico, cambiar el chip.
Esta presentación no lleva PowerPoint y esto es así. Y tú haces tu show. Porque el que sabía que lo iba a hacer con PowerPoint era uno. Exactamente. O sea, nosotros tenemos que ser más flexibles. Esa es la idea, más o menos, Gabriela. Sí, entiendo. Me encantaron las frases. Excelente. La aplicaré en mi vida. Totalmente. Recuérdate, como quedó así era que iba. Y el público no se sabe la obra. Pero eso se lo debe decir uno a uno mismo. Sí, entiendo. Ok, Nicauri Mendoza. Exactamente, maestro. Buenas noches. También cabe resaltar que cuando uno muestra seguridad en lo que hace, vende eso. El público se va a creer la obra. Entonces, no nos vamos a estresar, tener confianza en nosotros mismos. Y iba de acuerdo con nuestra compañera que estaba diciendo que un familiar o que los familiares a veces se estresan. Y es así, hay personas tóxicas y no podemos manejarlas quizás al 100%, pero hay conductas que uno puede cambiar, adaptándose a uno a ser responsable y poniendo límites. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay algo que se llama el orden de las ayudas. Hay familiares que a veces quieren cargarte sus responsabilidades a ti y es necesario también aprender a decir no, porque son cosas que uno vive. Hay que ayudar, colaborar con la familia, pero sin olvidarse de uno, que se llama también amor propio. Gracias, maestro. No, perfectamente, Elizabeth. Y es exactamente así. Una cosa, oye, la persona ideal para eso eres tú. Ya, pues, ¿por qué? Porque usted tiene, todos tenemos prioridades. Oye, hay dos cosas. Usted tiene que tener prioridades y metas. Bueno, lo que no está en tu prioridad o en tu meta, simplemente eso no es tuyo. Ah, pero que eso es importante para fulano, que se faje fulano. Que se faje fulano. Todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Todo el mundo. El asunto es qué usted está haciendo con su tiempo, qué usted está haciendo con su vida. Entonces la mayoría de la gente quiere vivir a cuesta del otro. Profesor Manuel. Buenas noches, maestro y demás compañeros. Me encantaron las frases que usted dijo ahorita. Es muy importante para nosotros poder en nuestra vida diaria enfrentar muchas cosas. Prácticamente el tema ha girado en torno al estrés. El autodominio ha quedado en segundo plano y el estrés ha tomado el sentido del tema en sí, porque hoy por hoy el estrés podemos decir que es el tema principal, porque tenemos estrés en el trabajo, tenemos estrés en nuestra sociedad, tenemos estrés en la familia, tenemos estrés desde que salimos a la calle. Son tantas las cosas que nos causan estrés que he escuchado muchas personas decir que el estrés es el tema del siglo XXI. Ya es raro la persona que no tenga estrés y es raro la persona que no deje que otras cosas a su alrededor le provoque estrés. Hay una frase también que han dicho por ahí que uno escucha a diario y es que el estrés es la madre de la mayoría de las enfermedades cardiovasculares, enfermedades como la diabetes, entre otras. Y en ese sentido, a mí me gustaría, profe, que usted, si está en su tiempo, nos explicara de qué manera influye el estrés para provocar enfermedades, porque el estrés es algo que tiene que ver mayormente con el día a día y las enfermedades son algo que son físicas, que uno las siente, que uno las padece. Entonces, eso hay como que a veces, yo digo, me pregunto yo, ¿de qué manera podría influir el estrés en causarme a mí una enfermedad, por ejemplo, cardiovascular, que yo sufro de corazón? ¿De qué manera me lo podría causar el estrés? Y nada, en ocasiones, profe, uno quisiera salirse del estrés, pero a veces uno ni siquiera da cuenta que tiene estrés y
prácticamente está envuelto en él mismo. Mira, Es cuanto y pasen buena noche. Manuel, para empezar, recuérdate, el estrés no es malo. Hay estrés, en el estrés hay eustrés y hay distrés. Y la mayor parte del distrés, de lo que sería el estrés negativo, es psicológico. Ahora, lo psicológico tiene un correlato físico. No existe lo psicológico puro. Lo psicológico es un reflejo de lo físico. Los cambios, por ejemplo, el aprendizaje no es psicológico. El aprendizaje es el empalme y la interacción neuronal. En el caso de las emociones son cambios en los químicos, en los neurotransmisores, la activación de determinadas glándulas, de la ínsula, de lo que es la amígdala, de las glándulas suprarrenales. Es decir, son acciones muy concretas, cambios químicos en la sangre que te pueden crear vasodilatación o pueden crear constricción vascular. O sea, que el cuerpo cambia. Cambia la aceleración, cambia la sudoración. O sea, el estrés no es psicológico. El estrés es algo físico, porque el estrés es energía. Y esa energía tiene que salir por algún lado. Por eso las personas estresadas se pueden agarrotar, porque los músculos están generando una energía que no se está canalizando. Entonces, cuando ese nivel de energía, porque las hormonas del estrés son hormonas de reacción energética, la noradrenalina, la adrenalina y el cortisol, más la dopamina que se activa también para llevarnos a una acción, y usted no está ejecutando esa acción, toda esa energía se queda acumulada en el cuerpo y se puede afectar los órganos y afecta el aparato cardiovascular, porque lo estresa, lo prepara para una acción que no se está realizando. O sea, el estrés puede enfermar. Inmediatamente se desata una respuesta de estrés. La respuesta de estrés con el cortisol, la adrenalina y la noradrenalina baja el sistema de defensa. Es decir, que el estrés baja el sistema de defensa y se sabe que es una de las causas del cáncer. ¿Por qué? Porque células que debieron haberse eliminado, como el sistema de defensa está deprimido, no se eliminaron. Todos nosotros tenemos que recordar, y se lo vuelvo a recordar, el origen del estrés. Y el origen del estrés está en la acción del padre tóxico y el padre normativo adentro de la gente, diciéndole cosas y haciéndole sentir cosas. Y que tú debes y que sí, ok. Y las reacciones del niño rebelde, ese lío interno es lo que genera el estrés. Porque afuera, ¿qué es lo que hay? Afuera lo que hay es tareas. Y las tareas se acometen, pero hay gente que ellas mismas se autosabotean y se colocan en condiciones de alto riesgo para sentirse mal, para sentirse estresada. Y incluso crean una adicción a la adrenalina, que es una de las causas de más accidentes que hay en este país y en el mundo. Gente que vienen de hijos y familias muy estresadas y entonces desarrollan mucha adicción a la adrenalina. Vamos a compartir mucha información sobre el manejo del estrés. De hecho, mi esposo y yo, esa es una de las áreas donde desarrollamos expertise y trabajamos contratado por una compañía de
de cementos, de la productora mexicana de cemento, que está en nuestro país, estuvimos durante varios años entrenando a su personal en el manejo del estrés. ¿Ok? Así que cuando se lo digo para que sepan que tenemos una experiencia en eso. Susi Novoa. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Perfectamente. Sí. El tema está muy interesante sobre todo el del estrés, pero también me gustó sobre las emociones, porque le voy a decir algo. Yo tuve un niño en la escuela que por el rostro yo le conocí su emoción. Este niño siempre se mantenía aislado de los demás compañeros. Bien, mi amor, ¿cómo tú estás? Déjame saber si los pantalones... Cauri, pon tu teléfono en pausa. Saludón. Porque el grande, yo quería dárselo a Stacy, a ver si se lo... Cauri. Ahora para ella le queda muy apretado de ahí. Y el flaquito le quedó muy bien a Emily. Si tú quieres, se lo puedes dejar a ella. Cauri. Entonces, si no vas a usar el otro chiquito, número 7. Si uno descubre que no está ni siquiera oyendo cualquier cosa, si ya lo necesita, olvida eso. Mi Cauri, por favor. Sigue, Susi. Susi. Julie Pineda. Buenas noches, profesor. Buenas noches para todos. ¿Me escuchan? Bueno, sí, perfectamente. Pero, bien. Profesor. Espérate un momentito, Julie. Dime, sí. Susi. Yo no he terminado. Pero que yo te dije que te llamé, entonces no hablaste. Ok. Un momentito, pues, Julie. Susi. Susi, habla. Pues sí, este niño me le acerqué y como lo veía como con el rostro caído, como la tristeza. Y me acerqué a él y le pregunté qué le pasaba. Y él me contó que fue que su abuela se hubiera muerto y por eso él estaba triste. Por eso me gustó mucho ese tema, porque uno en el rostro de la persona, uno conoce las emociones. Eso era todo, gracias. Claro que sí. Las emociones básicas se ven en el rostro. O sea, las emociones básicas cambian el rostro. Sí. Cambian el rostro. Incluso hay indicadores que pueden ser más sutiles según el grado de la emoción o más grave. Julie Pineda. Bien, el tema del estrés, todos los temas han sido tan interesantes, pero un boom, porque ¿quién no tiene estrés en este mundo? El estrés que provocan las cosas que le pasan a uno día a día, y uno se ve tan identificado cuando uno estudia la lección que usted deja, y yo pretendo que en mi día a día, aunque yo quiero hacer las cosas bien y tratar de hacer cada día mejor las cosas, tener eso pendiente, que como quedó, así era que iba. Porque es absurdo uno vivir estresado por cosas que uno no puede controlar. Y yo me emocioné tanto leyendo esto y aprendiendo eso, que yo dije, wow, hasta tonta me vi algunas veces, porque hay cosas que uno no puede controlar. Gracias, profesor, y estamos fascinados con el diplomado. Bien. Lady Vido. Lady. Buenas noches a todos. Buenas noches, profesor. Buenas. ¿Me escuchan? Este tema sobre el estrés es un tema súper interesante, muy, muy interesante, ya que hay personas que tienen estrés, pero ni siquiera saben qué es lo que tienen en sí. Hay personas que te llegan y dicen, mira, tengo dermatitis en la cara, se me está saliendo el pelo, estoy adelgazando, y ellos no saben qué es. Y tú les preguntas que qué sucede en su trabajo. Y a veces te dicen, ay no, que mi jefe me pone muy rápida, que no sé qué voy a hacer, que los hijos en la casa cuando llego.
pero al ellos no saber qué es lo que pasa, están muy ajenos a saber que es un nivel de estrés que cargan encima. Y es así como usted dice, el estrés no es algo interno, sino físico. Tú lo ves fuera. La gente incluso, el nivel de estrés te pone a ti tan rápido que tú tomas diferentes posiciones en el trabajo, tú te estiras en la silla, tú te pones en una ventana, en una puerta, oye, tú te pones de todas maneras. Y el estrés, si no se llega a controlar, se convierte en un problema psiquiátrico. Gracias, profesor. Y hay veces que tenemos compañeros, dedicados a sembrar estrés. Hay casos, bueno, uno no puede hacer todas las historias y todas las cosas, pero gente que goza en la angustia y en crearle angustia y desasosiego a otras. Sí. Uno tiene que aprender a mantener equilibrio, pero uno tiene que aprender también a entender el juego del otro y entender que uno no tiene que jugar el juego del otro. Óigame, usted tiene que estar enfocado en soluciones, enfocado en resolver problemas, enfocado en actividades, no en preocupaciones, sino en ocupaciones. Y se avanza hasta donde se avanza. Claro, es como usted dice. No donde el otro quiere, hasta donde se pudo. Claro. Pero con seguridad. O sea, y entender que el otro quiere meterte presión, pero óigame, esto es lo que se puede y punto. Ahora, da lo mejor de ti. Recuerden los 4 acuerdos. Da lo máximo. Pero hasta donde se pudo, fue hasta donde se pudo. Johanny Franco. Buenas noches, profesor. Buenas, Johanny. Un placer poder conectarme, ya que he tenido dificultad serio con el internet y la conexión. Perdón, quiero decir que esta noche aprendí que para mí el estrés era psicológico, pero gracias al profesor aprendí que es algo más bien físico. A pesar de eso, yo creo que la mente es el poder del cuerpo y que con la mente podemos dominar todos nuestros movimientos. Y como dijo el profesor en la primera clase que tuvimos, a veces nos empeñamos tanto en materializar algo que aunque no sea factible o beneficioso para nosotros, lo creemos y nos perjudica. Creo que eso lo hablamos en el primer foro. También estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo la compañera que pasó, o la anterior, no recuerdo, que hay personas que se empeñan tanto en hacerte sentir lo que ellos están sintiendo, personas que no saben manejar sus emociones y quieren empeñarse en transmitir lo que ellos sienten en ese momento. Ahí es donde nosotros debemos de agradecer más este diplomado, porque nos ayuda a entender y a reconocer que no todos pueden manejarse, aprender a equilibrarnos nosotros mismos con lo que nosotros pensamos o sintamos hacia las demás. Hasta aquí, profesor. Gracias. Bien. Yadira García. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Agradezco poder participar en tan interesante diplomado. Es importante, como usted acababa de decir, que el estrés es algo físico que tenemos que aprender a manejar esas diferentes situaciones que nos llevan a sufrir este tipo de daño, tanto físico como emocional. Por ejemplo, podemos caminar en las mañanas, eso ayuda muchísimo. Podemos caminar descalzo, eso nos ayuda muchísimo también, porque es como un cúmulo de energía en nuestro cuerpo
principalmente en la espalda. Eso hace que nos sintamos incómodos y a veces aburridos también, porque cuando estamos estresados, que otros se sientan igual que nosotros, nos hace causar daño en las personas que están a nuestro alrededor. Pero si aprendemos a manejar las emociones, vamos a estar un poco mejor. Gracias. Bien, Elizabeth Méndez. Elizabeth. Damaris. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Le doy las gracias por este conocimiento y también le doy las gracias a los que abandonaron el grupo, que yo estaba en YouTube y pude entrar acá, porque cuando quise conectarme ya habían 100. Pasa. Bien, entonces, quiero decirle que veo como usted conecta un tema con el otro, porque realmente si no sabemos manejar nuestras emociones, esto nos puede causar estrés, porque podemos estar acostados, sentados en el mueble y nos ponemos a imaginarnos cosas y hacemos viajes imaginarios, hacemos conversaciones imaginarias con personas. Cuando hemos tenido una situación con alguien, a veces comenzamos a darle mente, a pensar cosas, por qué pasó o qué le voy a decir. O sea, estamos como hablando solo y estamos en contradicción. Si no sabemos hacer un stop y parar nuestro pensamiento o cambiar ese pensamiento negativo por un positivo, nos estresamos sin habernos movido de un puesto. Y otra cosa es, profesor, que yo, cuando estoy estresada, yo me acuerdo, por ejemplo, y como que bostezo y me sale lágrima. Eso es normal. O sea, como que boto el estrés en lágrimas. Me responde, por favor. Óyeme, es una respuesta. Cada organismo es distinto. Óyeme, todo es normal. Todo es normal, porque lo que es normal para ti no significa que sea normal para mí. Si tu organismo, si eso no te hace daño y te funciona, dale para allá. Siempre cuando todas las conductas son normales para una persona. ¿Ok? Y gracias. De la vida no significa que en otra persona esa misma conducta sea apropiada. Pero si es una conducta que te funciona, si es funcional para ti y te sirve para eliminar estrés, chévere. Aníbal Bautista. Buenas noches, paz profunda para todos. Yo estoy... Se cortó el sonido, Aníbal. Sí, ahí me escucha. Sí, sí. Bueno, dije que quería felicitarle por el diplomado. Yo soy psicólogo clínico y realmente estoy enganchado al diplomado y escucho varias veces los videos por YouTube porque realmente son muy interesantes. En cuanto a que el estrés es físico, yo diría que tiene una manifestación física, pero hay unas consecuencias de tipos emocionales que son las que generan la manifestación de índole física. En ese orden, yo creo que, qué sé yo, quería, vuelvo y reitero, felicitarme y quería hacer esa observación. Muy bien. Fiordalisa Lebrón. Buenas noches. Buenas. Me gustó mucho la parte donde decía que donde no podemos cambiar a un mal amigo, pero sí podemos cambiar de amigo. Muchas veces nosotros debemos elegir de cambiar de amigo, de cambiar de pareja, de cambiar o de alejarte
de ciertas personas tóxicas para nosotros poder estar sanos emocionalmente. O sea, poner de nuestra parte y estar consciente de eso y no gastarnos o desgastarnos en el esfuerzo de cambiar al otro. También me gustó mucho lo de lo que duran las emociones. O sea, en 1 minuto y medio, tú te vas preparando para detonar y quizás después que pase toda esa imagen que tenemos, decimos, wow, ¿qué yo hice en ese momento? ¿Qué me pasó? Porque yo no soy así. Entonces debemos tener cuidado para no detonar de una manera negativa y tratar de gestionar correctamente las emociones. Muchas gracias. Bien, una última intervención de Pamela Valenzuela, que tenía la mano levantada. Buenas noches. Bueno, lo que yo quería aportar es que el estrés es algo que es normal en nuestra vida cotidiana, pero que debemos de aprender a manejar el estrés, ya sea tomándonos tiempo para nosotros, para hacer actividades que uno se pueda relajar y pueda disfrutar. También evitar estas personas que son obsesivas con las cosas y con los problemas, y tratar también de hacer ejercicio, que nos mantengamos ocupados nuestra mente, alejada de los problemas que nos puedan estresar. Ok. Por último, aquí dice Judith Navarro que... Excelente intervención. Pues sí, que si el estrés se puede confundir con el estado de ánimo. El estado de ánimo y el estrés son dos cosas distintas, pero pueden estar combinadas. ¿Ok? Ahora, el estrés normalmente en todas las personas, el estrés va a ser el resultado de el tener un padre hipercrítico que quiere controlarle la vida, y eso le genera a usted un estado de ansiedad y de molestia, y un padre tóxico que está siempre viendo las cosas mal y le está hablando a uno. No son padres externos. O sea, yo no estoy hablando de tu padre, no, estoy hablando de esas personitas internas que le fastidian la vida a la gente. Es un problema de nosotros poner las cosas en orden. No, espérate. No, que tú debes, yo no debo nada. Yo elijo. Son dos cosas distintas. Por ejemplo, yo debo hacer este diplomado. No, yo no debo nada. Yo elijo. Yo vengo aquí voluntariamente y porque me da la gana. O sea, es una acción de mi libertad, no una obligación, porque es con todo lo que siente uno obligado, entonces genera resistencia del niño rebelde. Entonces hay gente que vive con sus líos porque no sabe organizar sus personitas y saber dónde cada una, hasta qué punto le debe permitir influencia en la vida. Pero de eso vamos a seguir hablando porque ya se nos llegó la hora de despedir este foro. Recuerden que vamos a grabarlo y se lo vamos a compartir. Siempre es bueno ver los materiales varias veces. La repetición es la madre del aprendizaje. Muchas personas creen que con una sola exposición no. Es varias exposiciones. ¿Para qué? Para que vaya penetrando, se vaya rompiendo el umbral de percepción, y usted va, en cada vez que usted lo vea, usted va a descubrir cosas nuevas en las intervenciones. Ok, señores, nos vemos el próximo, hoy es martes, el próximo viernes. Ok, en el cuarto foro del diplomado. Bendiciones para todos.